Estimadas y estimados, en este video vamos a hablar sobre las funciones algebraicas. Vamos a explicar el concepto de funciones, el concepto de dominio, de rango de una función. Vamos a verlo o explicarlo de forma gráfica. Vamos a ver qué relación tienen las variables independientes y dependientes con este tema. Platicaremos sobre los tipos de funciones y vamos a calcular o vamos a hacer dos ejercicios sobre determinación de dominios de funciones algebraicas. Una función es simplemente una regla donde a un número se le aplica la función y se obtiene otro número. El número de entrada se le aplica la función, a ese número de entrada se le denomina dominio. Al conjunto de los números de entrada que puede ser procesado por esa función se le denomina dominio. Y los números que se obtienen a la salida se le denomina rango. Es el conjunto de todos los números de salida de la función. Una función se lee así, f de x, donde x es el número de entrada. Ese número, al aplicársele la función, se genera algo que llamaremos f de x, que es el número de salida. Si lo vemos gráficamente, y toda esta nubecita son todos los números que puede procesar esa función, son todos los números de entrada. Toda esta nubecita es el dominio. Se le aplica la función y se obtienen números de salida. Vamos a hablar de la función f de x igual a x cuadrada. Si tomamos, por ejemplo, el número 1, se le aplica esta función. Entonces, en lugar de la x, vamos a colocar el 1 aquí adentro, y ese 1 lo vamos a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Este 1 es el número de salida. Vamos a agarrar otro número del dominio. Vamos a agarrar el número 2, se le aplica la función. Entonces, en donde estaba la x se le va a poner el 2, y 2 al cuadrado es igual a 4. El 4 es el número de salida que se denomina rango. Toda esta nubecita pertenece a una variable, y la variable que representan todos los números de entrada, todos los números del dominio, se le denomina variable independiente. Y en el caso del rango, la variable que representa los números de salida se le denomina la variable dependiente. ¿De qué depende? Del número que vayas a meter a la entrada. Se le aplica la función y se obtiene un número de salida. Ese número de salida en variable representa la variable dependiente. Vamos a ver los tipos de funciones. Prácticamente están clasificadas en funciones algebraicas y trascendentes. En este video solo vamos a hablar de funciones algebraicas. Las funciones algebraicas pueden ser enteras, cuando la función tiene una x elevada a un número entero, al cuadrado, al cubo, etc. Racionales cuando hay una división, cuando la variable independiente se encuentra en el denominador de una función, y también puede encontrarse en el numerador, pero principalmente en el denominador. Se le denomina cuando ves una división y hay variables abajo y también arriba, se le llama función racional. Y las funciones irracionales es cuando nos encontramos raíces cuadradas, raíces cúbicas, donde la variable independiente está atrapada dentro de un radical o dentro de una raíz, se le denomina función racional. Las trascendentes, que son otro tipo de funciones, contienen en la variable independiente funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Ahora, ¿cómo determinamos los dominios de las funciones algebraicas? Para las funciones enteras no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque para las funciones enteras puedes meter todo el conjunto de números reales como variable de entrada, como números de entrada, y vas a obtener números de salida. Entonces, en el caso de las variables enteras, el dominio son todos los números reales. ¿Qué pasa ahora con las funciones racionales?
Lo interesante de las funciones racionales es que no puedes meter todos los números de los números reales, no puedes meterlos todos. Puede haber alguno que si tú lo metas en una función racional, te obligue a dividir entre 0. Y recuerden que en matemáticas la división entre 0 no está permitida. Y en el caso de las funciones irracionales, cuando hay raíces cuadradas, si tú metes números negativos o tú tratas de sacar la raíz cuadrada o la raíz cuarta, la raíz octava de un número negativo, te va a marcar error siempre la calculadora. No puedes aplicar una raíz cuadrada a un número negativo y obtener un número real. Obtendrías un número imaginario, pero ese no es el caso. No puedes obtener un número real si tú le aplicas la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces, en este ejemplo 1, para determinación de dominios, vamos a hacer el ejemplo para una función racional. Y en el ejemplo 2 vamos a hacer el cálculo de dominios para una función irracional. Como les dije anteriormente, todos los valores que hagan 0 el denominador no pueden pertenecer al conjunto de números de entrada, no pueden pertenecer al dominio. Entonces vamos a separar este denominador, lo voy a colocar acá. Y nosotros ahora debemos determinar qué valores de x hacen que el denominador sea igual a 0. Bueno, como esta es una cuadrática, necesitamos despejar la ecuación cuadrática. Recuerden que en las cuadráticas siempre se obtienen dos valores de x. Y puede ser por factorización o puede ser por fórmula general. En este caso, se obtiene fácilmente la respuesta por medio de factorización. Recordemos que necesitamos definir dos números que al multiplicarse, vamos a colocar aquí dos números, que al multiplicarse me den igual a menos 2 y al sumarse me den igual a menos 1. Entonces necesitamos saber qué par de números al multiplicarse me da menos 2 y al sumarse me dé menos 1. Para que me dé menos 1, este debe ser negativo y este debe ser positivo. Menos 2, le añades un 1 positivo, te da menos 1, y 1 por menos 2 te da menos 2. Entonces así se puede obtener por factorización. Este factor, el primero, para que me dé igual a 0, el primero debería ser igual a 0. Si este primer factor que está multiplicando es 0, 0 por otro número va a ser igual a 0. Este sería el valor de x1. O la primera respuesta. Está sumando, pasa restando. En el caso de la segunda respuesta, el otro factor, si este otro factor da 0, no importa cuánto valga esto, lo que sea, cualquier número, por 0 me va a dar 0. Entonces, este otro factor al volverse 0, sería el segundo resultado de x, y el menos 2 que está restando, pasa sumando, nos queda de esta forma. Entonces, el dominio, la respuesta de este primer ejercicio, es que el dominio son todos los números reales, excepto el menos 1 y el 2. Vamos a ponerlo primero el positivo y después el negativo. Esa es una forma de representarlo. También el dominio se puede representar por intervalos o de otras formas. Pero vamos a dejarlo así. Ahora, en el ejercicio número 2 tenemos una función que llamamos g de x es igual a la raíz y dentro de la raíz está 2x menos 1. Como dijimos anteriormente, no se pueden obtener raíces de números negativos porque obtendríamos números imaginarios. Entonces lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Despejando esta desigualdad, este menos 1 pasa del otro lado
como positivo. Y en este caso este número 2 pasa dividiendo. Entonces la x debe ser mayor a 1/2. ¿Sí? Si sustituimos aquí mayor o igual a 1/2. Si sustituimos aquí 1/2 me va a dar 1, 1 menos 1, 0, raíz de 0 es igual a 0. A partir de ahí en adelante, los valores de x pueden ser sustituidos dentro de este radical. Si sustituyes un valor menor a 1/2, por ejemplo, sustituyes 0. 2 por 0, 0. 0 menos 1 te queda menos 1. La raíz de menos 1 sería un número imaginario. Entonces la respuesta de este ejercicio número 2 quedaría de esta forma. En este caso nos conviene más expresarlo como intervalo, es decir, del valor de 1/2 hasta el infinito. Muy bien, en el caso de que quieran ustedes excluir solo algunos números del conjunto de los números reales, esta es la forma más conveniente de colocar la nomenclatura. Todos los números reales, exceptuando, bueno, los números que ustedes quieran quitar del conjunto o del dominio. Y si quieren colocarlo como intervalo, esta es la mejor forma, donde el dominio se indica que es desde el valor 1/2, incluyéndolo, por eso esta forma del corchete, hasta el infinito positivo. Bueno, espero les haya servido. Si tienen alguna duda pueden incluso dejarme en los comentarios para tratar de hacer un video que resuelva algún aspecto que no haya quedado muy claro. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.